¿Sí ven la pantalla? Ay, perdón. ¿Sí se alcanza a ver la pantalla? Doctor. Ah, ya. ¿Y sabes qué? Creo que no se va a ver completa. Ay, ya, ya. ¿Está conectada? A ver si Ah, sí. Bueno, nada más. Si no sé qué se expone aquí. ¿No? ¿Ya? ¿Me si quieres poner esta acá? Y ya tú vas viendo esto. Sí. Ok. Miramos. Ay, no le entiendo esto. Nada más. Ya es que no, porque si la abres, no se ve toda la pantalla. ¿Y dónde pongo la uno? Pues nada más aquí. Puedes hacer es con este, con el de arriba. Y para poner la uno. Ya se escucha. Mira. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, sí te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio a la presentación de hoy. Mi nombre es Claudia Moreno Orozco y vamos a hablar sobre coartación aórtica. Bueno, esta enfermedad se debe a un estrechamiento en la arteria de la aorta. Esto va a condicionar a una obstrucción al flujo aórtico. Eh, Principalmente la vamos a encontrar en la aorta torácica descendente distal hacia el origen de la aorta subclaviana izquierda. Va a ser presentada en la pared posterior de la aorta, opuesta a la inserción del ducto arterioso. Hay varias causas que nos van a condicionar esta patología. Entre ellas puede ser deberse a una hipertrofia de la capa media sobre la porción posterior, y esta va a protruir hacia el interior, que va a reducir la luz del bajo y pues va a reducir el volumen de la sangre. O también se puede deber a una hipoplasia de la aorta transversa. Estas pueden tener dos orígenes: el origen del tronco branquiocefálico hasta el origen de la arteria subclavia izquierda, o el origen de la subclavia izquierda hasta la inserción del ducto, que están aquí. Vamos a encontrar que la mayoría de las causas, la inserción del ducto arterioso va a ser permeable. Esta se va a denominar yuxtaductal proximal, o puede ser antes del ducto, que se va a denominar de preductal, o posterior al ducto, que es la postductal. Bueno, como les decía, hay varias teorías sobre su patogénesis. Una de ellas va a ser a un desarrollo embriológico anormal. También se cree que puede deberse a un flujo sanguíneo intrauterino que se reduce a través de la aorta debido a un subdesarrollo aórtico, o que se debe a un tejido que no es el adecuado del conducto arterioso, lo que va a condicionar que sea defectuoso. Dentro de la embriogénesis, pues vamos a recordar que esto se va a desarrollar entre la cuarta y la quinta semana de desarrollo. Se van a formar los arcos faringios, y esto a su vez, pues cada uno de los arcos va a tener su propio nervio canino y su arteria. De ahí van a nacer del saco aórtico, va a ser de manera craneal a caudal, y se van a dar lugar a 5 pares de arterias denominados los arcos aórticos, como aquí podemos ver. Solamente el arco quinto es el que va a no formarse, o puede sufrir una regresión. Dentro de esas teorías, como les comentaba, pues que va a haber una hipoplasia en la cortación del arco distal,
Esto se puede deber a un desarrollo anormal del segmento derivado del cuarto arco faríngeo izquierdo. Además, va a haber una falta de migración en el sentido cefálico de la arteria subclava izquierda y esto pues es donde se va a originar la cortación y en algunas ocasiones podemos tener una retracción del ducto arterioso o se puede cerrar completamente. Ok, dentro de la fisiopatología, pues vamos a tener que es una obstrucción al flujo sanguíneo de la salida desde las cámaras cardíacas izquierdas y esto va a condicionar que haya un aumento en la carga, perdón, ventricular y va a aumentar también la presión de gradiente. Toda esta sobrecarga pues va a originar una hipertrofia ventricular izquierda y pues para poder vencer estas resistencias se van a estimular las propiedades del endotelio y va a haber a su vez una dilatación vascular de remodelamiento. Así que vamos a encontrar pues mayor colágeno que fibras en el músculo liso de la pared y pues esta va a ser muy defectuosa. Pues también la podemos asociar a otras patologías, sobre todo malformaciones como la hipoplasia de la aorta. La vamos a encontrar en un tercio de los pacientes que presentan CIB o en válvula aórtica bicúspide de 30 al 85%, sobre todo en personas que tienen síndrome de Turner. Se va a acompañar también de otras lesiones obstructivas en el 15%, como pueden tener estenosis aórtica, hipoplasia del ventrículo izquierdo o lesiones obstructivas mitrales, como en el síndrome de Sjögren. Su incidencia abarca del 3 al 10% de las malformaciones cardíacas congénitas y la vamos a encontrar como la octava malformación por orden de frecuencia. Aquí hay una preferencia de sexo en varones de 2 a 1. Y como les decía, pues se asocia frecuentemente con el síndrome de Turner. También encontramos el complejo de Sjögren. Aquí vamos a observar en esta imagen que se puede presentar una válvula con membranas en forma de paracaídas. Aquí es de esta forma, como podemos ver aquí en este ecocardiograma, o podemos encontrar una aorta con dos válvulas. Este complejo pues va a incluir que haya un anillo supravalvular en la válvula mitral y esto va a impedir que haya un flujo adecuado de sanguíneo de la aorta, de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. También va a presentarse la válvula mitral en paracaídas y pues así se le denominó por su aspecto, que solo se va a ir hacia un músculo papilar que como vemos en la imagen pasada, aquí hacia un músculo papilar. También puede presentarse obstrucción subaórtica y pues la cortación aórtica. Decía que este síndrome se presentaba también a veces en forma incompleta, hasta que no cumplía este, estas cuatro lesiones. Puede haber solamente la cortación aórtica y el anillo en forma de paracaídas. Y ya pues sus manifestaciones clínicas decía que se depende de la severidad de la lesión y si hay alguna otra malformación asociada. En algunos casos, el conducto arterioso pues, puede permanecer abierto hasta varias semanas con una luz muy pequeña. Si este llegara a cerrarse, pues va a condicionar algo, mayor severidad y nos va a llevar a un fallo ventricular izquierdo con una congestión severa. El cortocircuito izquierda-derecha va a ser por el foramen oval y vamos a tener sobrecarga de volumen, sobre todo si tenemos a un paciente con CIB. Esto se va a manifestar con dificultad respiratoria severa, acidosis y ausencia de pulsos de miembros inferiores, que es lo más característico de la patología. Si tenemos la insuficiencia cardíaca severa, pues vamos a sospecharlo cuando presenten palidez, frialdad acra, mala perfusión periférica, puede también haber taquipnea, taquicardia, ritmo de galope. Y si tenemos a una paciente ya con síndrome de Turner, pues podemos ver un edema.
Y pues como les decía, la alteración principal de esta patología, vamos a encontrar una diferencia de pulsos Oye, perdón, ¿vas a hablar algo más de la fisiopatología? O sea, eh, o sea, lo que quiero es que expliquemos, o sea, qué es lo que empieza a pasar en las cavidades. Obviamente en una coartación sin ningún defecto asociado. Ya ponerle defectos asociados, pues bueno, eso complica un poco el escenario, ¿no? Pero hablando de una coartación aórtica tal cual, o sea, ¿qué es lo que pasa? Porque hay escenarios diferentes, o sea, hay coartación aórtica en el pediátrico y en el niño más grande, adolescente y en el adulto y en el neonato se comportan de manera diferente. Fisiopatológicamente, ¿qué le pasa al neonato coartado crítico? bueno, en el neonato vamos a encontrar que tienen una manifestación más severa debido a que, ¿cómo le digo? Debido a que, ¿dónde está? ¿No traes un esquema? O sea, un esquema del corazón y sus salidas. No, doc, no le puse el esquema. Bueno, pues yo creo que es importante, ¿no? O sea, lo que más me interesa es la fisiopatología, no me interesa que me digan que el eco y que el angiotac, o sea, hay que, pues, darle énfasis a lo que tienen que entender ustedes. Bueno, a ver, platícame, yo te voy a ayudar, pero platícame, o sea, fisiopatológicamente, ¿qué pasa con el neonato coartado? Porque, ok, yo entiendo que la literatura te dice que todo el fallo ventricular inicialmente es izquierdo, pero Sí, cuéntame, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Porque el fallo ventricular en el neonato primero no es el izquierdo, es el derecho. ¿Pero por qué? sí, doc, porque permanece todavía abierto su conducto arterioso. No, pues el Entonces, conducto va a ser el escape. sí, ajá, ese va a ser el escape y va a haber, por la obstrucción, se van a dilatar las arterias ¿Qué de, arterias? ¿mande? ¿Qué arterias? De la arteria subclavia izquierda y la arteria, No, para nada. O sea, no, fisiopatológicamente háblame qué le pasa a los ventrículos. pues, va a haber un incremento de de la poscarga y esto va a causar Ok, ¿de que la se poscarga de dilate qué ventrículo? el ojo izquierdo. Ok, solo izquierdo. Principalmente es el izquierdo, pero inicia en el ventrículo derecho. A ver, reestructura bien tu esquema del corazón. Ush. O sea, principalmente es el izquierdo o principalmente es el de, o sea, esta patología es una obstrucción del tracto de salida izquierdo, ¿no? O sea, el tracto de salida izquierdo es la aorta, ¿de Sí, doc. acuerdo? En su porción puede ser previo al ducto, al lado del ducto o posterior al ducto, ¿no? Ahí tienes la coartación, ahí tienes el estrechamiento de la luz y eso aumenta qué poscarga, Aumenta la poscarga derecha. Sí, izquierda. sí, O sea, si izquierda. tienes una salida en el tracto izquierdo, pues la poscarga que se va a aumentar de manera inicial es la izquierda. ¿Y qué le pasa al ventrículo? Pues hipertrofia, Okay, de manera inicial se hipertrofia. ¿Y ese ventrículo está hecho para volumen o para presión? para presión. Ok, entonces el ventrículo va a poder compensar momentáneamente, ¿no? Sí. Ok, ¿y qué le pasa a la aurícula izquierda? Eh, pues va a haber todavía más aumento, entonces se va a también hipertrofiar. No se va Bueno, a hipertrofiar. ujú, ¿Qué le va a pasar? O sea, acuérdate, si tú tienes un ventrículo izquierdo con mucha poscarga, o sea, es como si yo fuera al gimnasio con un brazo a hacer pesas. Voy al gimnasio, mi músculo va a crecer, se va a hipertrofiar, ujú. ¿no? Mientras yo haga la resistencia, el músculo va a crecer. Lo mismo va a pasar con el ventrículo izquierdo. Tiene mucha masa ventricular. La aurícula tiene músculos, pero no tan de tanto predominio como el ventrículo izquierdo. ¿Qué le pasa a la aurícula? O sea, ¿qué le pasa a la válvula mitral y a la aurícula? Pues se va a dilatar. ¿Ok? Se dilata el anillo mitral, ¿de acuerdo? ¿Y qué le pasa a ese flujo que tienes en el ventrículo izquierdo si la válvula mitral está dilatada y la Aumenta, presión está aumentada?
pues va a aumentar también. Pero ¿qué le pasa? ¿Hacia dónde va? Mm, O sea, va retrógrado. O sea, empieza a haber insuficiencia de la válvula mitral. La sangre se empieza a regresar a la cavidad anterior. ¿Y cuál es la cavidad anterior? la derecha. La aurícula izquierda. Sale, estás en la válvula mitral. Ah, sí, Empieza a haber insuficiencia por el aumento de la presión de la poscarga. El ventrículo, su músculo va a intentar compensar, no se va a dilatar de manera instantánea, pero esa presión que le está haciendo junto con el tubo que está obstruido, pues la válvula no va a poder resistir. Entonces hay una insuficiencia en la válvula mitral. ¿Y qué le pasa a la aurícula? pues se dilata. ¿Ok? ¿Y qué drena en la aurícula izquierda? Se frena. ¿A qué estructura drena en la aurícula izquierda? Mm, ¿Qué estructuras, pues? las cuatro venas Ajá, las cuatro venas pulmonares, de acuerdo, ¿no? Y las cuatro venas pulmonares, ¿de dónde vienen? Pues de del los pulmón, pulmones. ¿no? Sí, De acuerdo. Entonces, al aumentar el volumen y la presión de la aurícula izquierda, estás ejerciendo una presión aumentada en el drenaje de las venas pulmonares. Y retrógradamente van a aumentar la presión del pulmón. Eso se llama hipertensión arterial postcapilar, que está después del capilar, ¿no? ¿Sí me explico? Después del sí, capilar pulmonar. Entonces, y si esa sangre no puede, como te diré, como drenar o avanzar de la manera normal, ¿qué le pasa al pulmón? se va a congestionar. Exacto, va a ser datos de congestión venocapilar pulmonar. Y eso aumenta la poscarga de quién? De, del ventrículo derecho. Exacto, aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Y ya tienes mucho volumen ahí, mucha presión. Entonces, ¿el ventrículo derecho está hecho para presión o para volumen? Para presión. Para volumen principalmente. También maneja presión, pero principalmente maneja volumen. Entonces, toda esa congestión venocapilar pulmonar por aumento de la presión, por una estenosis o por una reducción del calibre en el tracto de salida izquierdo va a repercutir en el neonato en el ventrículo derecho. Entonces, si tienes datos de congestión venocapilar pulmonar, el ventrículo derecho se va a dilatar primero y vas a tener datos de patomegalia y congestión o de falla derecha. Cuando el ventrículo izquierdo, conforme pasen los días y las horas, o las horas y los días, el ventrículo izquierdo va a perder esa resistencia, esa hipertrofia. ¿Y qué le va a pasar al ventrículo izquierdo ahora sí? Hipertrofiar. Se va a dilatar. Porque acuérdate que la coartación aórtica aumenta ¿qué volumen? El volumen telediastólico, ¿no? O sea, no permite que el volumen en diástole salga. Entonces va haciendo que se mantenga más volumen ahí. Entonces, como va a haber una afectación de la diástole o del volumen telediastólico o al final de la diástole, pues ya cuando el corazón o el ventrículo izquierdo no alcanza a compensar con la hipertrofia, es que se va a dilatar. Entonces, en el neonato muchas veces empiezan con datos de falla derecha. O sea, lo primero que puedes ver de que va a crecer es el ventrículo derecho. Ok, O sea, de esa es acuerdo. la fisiopatología del neonato coartado crítico. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Le vas a abrir un conducto, ¿no? Sí, ¿Para qué? para poder descompensar y que fluya el volumen. Para poder pues, descomprimir, por decirlo así, ¿no? O sea, si el tubo de la salida del corazón, el izquierdo, está tapado, tú le abres un tubito, ahí tienes en tu esquema, posterior a la coartación, y eso va a ayudar a desfogar volumen y presión y te va a perfundir las partes distales, ¿no? Ya en el paciente que es más grande, o sea, un lactante, un escolar, un adolescente, pues quiere decir una, o que su corazón aguantó muy bien y compensó bien si está muy cerrado, muy obstruido, o dos, que no está tan obstruido y que por ese lumen pudo compensar, pudo crecer, pudo hacer todas sus actividades y todo, ¿no?
pero en el neonato principalmente es así. En el niño más grande, sí ya la afectación que vas a ver de primera instancia es a cavidades izquierdas. De ¿De acuerdo. acuerdo? Ok, continúa. Me quedé. Bueno, nos quedamos en, perdón. Nos quedamos en la alteración principal, que en la alteración principal vamos a encontrar la diferencia de los pulsos de miembros superiores e inferiores. Eh, Esto debido a que la obstrucción pues, es en la aorta de la extremidad izquierda y ahí vamos a encontrarla más potente, mientras que a la distancia en las extremidades inferiores pues va a estar débil. Y vamos a encontrar en ocasiones soplos precordiales de baja intensidad. Cuando tenemos una diferencia mayor de 20 milímetros de presión, vamos a considerarlo que es significativo. Eso nos va ya a orientar al diagnóstico. En cuanto a lo imaginológico, vamos a poder apoyarnos con una radiografía de tórax. Decía que no es muy específica, pero pues nos podemos orientar si llegamos a considerar que hay una cardiomegalia moderada o severa, además de signos de hiperaflujo pulmonar y pues congestión pulmonar. Ya así en pacientes que ya están más grandes y que no han recibido ninguna intervención, podemos encontrar muescas costales en los márgenes inferiores de las costillas. Esto va a ser secundario a las arterias colaterales llamadas intercostales y van a estar más dilatadas, como estas. Aquí en estas se observa que en la parte inferior de las costillas pues vamos a encontrar las muescas. Aquí también. Estas son las arterias intercostales pues que la vamos a encontrar de manera colateral y dilatadas. También podemos observar el signo de 3 donde se va a ver una hendidura de la pared aórtica. Aquí pues va a estar la obstrucción y el resto de la arteria va a estar dilatada. Va a ser la preductal y la acortación. Ya en un electrocardiograma, pues como decía el doc, ya en pacientes grandes, pues vamos a ver que hay datos de sobrecarga ventricular izquierda y también podemos observar que hay una taquicardia sinusal. En cuanto al ecodoppler, pues este decía que es un método fundamental. Ahí vamos a poder ver la escotadura en la parte posterior de la aorta y pues nos va a permitir además poder medir el calibre de la aorta y si hay una aceleración en el flujo debido a la obstrucción. Así lo vamos a medir. Mientras más severo o acelerado sea el flujo, pues la obstrucción va a ser mayor. Otro método es el cateterismo cardíaco y la angiografía, que esta nos va a poder ver si está coartada la zona, también si hay una gran extensión y su severidad. Decía que la angioresonancia tiene que ser con medio de contraste, así vamos a poder ver una reconstrucción más completa y tridimensional para poder observar el defecto. Lo único inconveniente pues, es que requiere sedación y que no siempre está disponible en todos eh, lados. En cuanto al tratamiento médico, pues en un recién nacido ya pues de manera crítica vamos a tener que primero estabilizar su evolución, o sea, si llega a presentar acidosis, tenemos que estabilizarlo. También hay que tener un equilibrio hidrocolítico, utilizar diuréticos y pues, como va a estar muy grave, vamos a requerir apoyo de ventilación mecánica y perfusión de drogas vasoactivas. Decía que se utiliza la perfusión inmediata de las prostaglandinas para poder permitir que el ducto se mantenga abierto. Se va a utilizar de 0,0 microgramos por kilogramo por minuto durante 20 minutos de manera inicial y de mantenimiento de 0,03 microgramos kilogramo minuto. Esto pues nos va a permitir que se abra el ducto, perdón, y vamos a tener un aumento de la tensión arterial en los miembros inferiores, así como el de la perfusión periférica. Y vamos a notar ya una mejoría general.
Entre algunos efectos sobre este tratamiento médico, pues vamos a encontrar de manera a corto plazo fiebre, irritabilidad y podemos llegar a tener hipotensión y apneas que se presentan de manera frecuente. Ya en un plazo mayor, vamos a presentar, podría presentarse como efectos adversos, la necrosis grasa subcutánea, puede ocasionar estenosis hipertrófica del píloro y también alcalosis metabólica. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues venían varias técnicas. Se recomendaba la resección y anastomosis terminal. Esta ha sido de elección. Sin embargo, puede presentar del 4 al 13% recaídas, que haya otra coartación. Y después se implementó una nueva técnica, que fue la de anastomosis terminal extendida. Aquí se va a resecar el tejido ductual. Vamos a poder ampliar el istmo aórtico y la posible hipoplasia del arco, que era una de las cosas que habíamos mencionado. Otra de las técnicas que podemos tener para tratamiento quirúrgico es una angioplastia con balón. Decía que esta sola se prefiere en pacientes que tienen de 3 a 6 meses de vida porque puede presentar un alto riesgo de recortación en un neonato más pequeño o en un lactante más pequeño. Además, también puede presentar una recortación recurrente. Sus complicaciones a largo plazo pues pueden presentarse estenosis y aneurismas, así como la disección y ruptura de la aorta, debido a que se podría lesionar la capa íntima con un desgarro. Otra de las opciones que tenemos es de una endoprótesis. Esta solamente se recomienda en niños mayores o que tuvieran un peso mayor a 25 kilogramos, así como en la población adulta. Solamente la vamos a realizar si la angioplastia con balón no fue exitosa y esta nos va a permitir, como pueden observar aquí, un soporte estructural con disminución del daño en la pared y también para evitar aneurismas. En niños no se recomienda porque hay muchas veces que vamos a tender a reintervenir y redilatar la aorta porque van a estar en crecimiento. Dentro de las complicaciones pues, quirúrgicas, pues como mencionamos en casi todas las técnicas, pueden recortar y lo vamos a significar si hay una obstrucción más del 20 milímetros de presión y esto ocurre en un 7 al 43%. Otra de las complicaciones es paraplegia. Esto es más por que hubiera un pinzamiento o un daño que se presenta en las arterias aórticas. Y cuando hacemos una corrección con la endoprótesis, pueden presentar mayor riesgo de aneurismas. En cuanto a la hipertensión arterial, pues vamos a tener que se puede presentar en un 30% de los pacientes que hayan presentado hipertensión ya arterial previa o posquirúrgica y si la hacemos una corrección de manera tardía, aumenta el riesgo de que presenten la hipertensión arterial. Por eso se menciona que mientras más temprano vamos a prevenir el desarrollo de la hipertensión sistémica crónica o si no se puede diagnosticar de manera inicial, llega un paciente y en ese momento se hace el diagnóstico. Si no hay alguna contraindicación, lo ideal es que se repare lo más pronto posible. Así que también se debe tener un manejo con los antihipertensivos para evitar el desarrollo de la hipertensión arterial. Entre ellos vamos a encontrar que se prefiere de primera línea los IECAS, los ARA y los bloqueadores beta. Esto decía que se puede tratar como de manera inicial, antes de la reparación o cuando tengamos ya una recortación posterior. Y listo. Sería todo. Bueno, ¿Dan algunas? mira, lo de los antihipertensivos, si está hipertenso previo a la cirugía, pues es un mecanismo compensatorio, ¿no? Yo te Sí. recomendaría que no le tires el mecanismo compensatorio porque si está hipoperfundido en la parte inferior
su cuerpo pues obviamente más hipoperfundido va a estar, ¿no? Entonces, o sea, la hipertensión más que nada yo me refería a la posquirúrgica. Pero bueno, los datos clínicos pues siempre los tienen que individualizar dependiendo de la edad. Obviamente el neonato pues van a sospechar de un choque cardiogénico, ¿no? Entonces, obviamente siempre, como les dijo ayer la doctora Grecia, tienen que revisar a sus pacientes. Lleve 10 años ahí, lleve 2 semanas, siempre el niño hay que revisarlo diario, porque siempre puede cambiar algo en su exploración. No lo den por hecho que siempre va a ser lo mismo. ¿Sale? Entonces, muchas veces puede llegar con pulsos porque pueda tener un conducto que todavía esté abierto. Tú dijiste que una de las teorías es que pues hay tejido ductal en la parte de la aorta. ¿Qué tal si el ducto sigue abierto y luego se cierra y ahí es donde se cuarta? Y pues obviamente como no lo revisamos, pues no nos damos cuenta. Entonces, disminución de pulsos o que los pulsos no estén palpables en la parte inferior, una diferencial de saturación, también te menciona la literatura algunas veces, ¿no? Que puede tener entre las extremidades superiores e inferiores. Obviamente, pues que esté hipoperfundido, que esté frío, que tenga el llenado capilar retardado, que tenga lesión renal, que auscultes algún soplo, que sea concordante con un conducto o un paciente más grande o una colateral aortopulmonar. Entonces eso puede ser también. En el niño más grande, escolar, ya adolescente, pues a veces llegan solo por cefalea, a veces llegan por epistaxis nada más por claudicación, sí, a veces no van a tener como algún dato más florido y yo les aseguro que al niño más grande pues es raro que le palpen los pulsos. Entonces es importante que todas esas cuestiones las vayan asociando. No les voy a decir, ah, bueno, ya tiene cefalea, siempre va a estar coartado. No, para nada. Pero es importante que sepan que puede ser una causa, ¿no? Y obviamente van a la búsqueda intencionada de, el diagnóstico, pues principalmente va a ser por ecocardiograma, ¿no? Pero si tienen la sospecha clínica en el neonato, pues no se tarden, es iniciar una terapia con prostaglandinas, ¿no? Obviamente la dosis es dinámica, no es como que iniciamos a punto 1 y luego, o sea, muchas veces, por eso te pedí que pusieras los efectos adversos. Muchas veces a dosis muy bajas el neonato empieza con efectos adversos que pues si no estaba intubado y estaba estable, hizo apnea, ya lo tuviste que intubar porque se hipotensó y te hizo apnea. Entonces siempre tienen que saber. El otro día, bueno, no sé si les comenté, tuvimos un paciente cortado acá, creo que el otro día por eso no entré a la clase, pues uno de mis residentes acá me dijo, ah, es que tuvo temperatura y lo abordé, está bien, abórdenlo, pero tienen que saber que las prostaglandinas producen fiebre, ¿no? Y obviamente a los cultivos y a lo demás no salió nada, porque pues las prostaglandinas producen fiebre. Entonces, ustedes tienen que relacionarse también con todo lo que puede pasar o causar en los medicamentos, ¿no? Entonces, es importante eso también. Eh, el manejo, pues, si le tienen que dar soporte de aminas, si lo tienen que ventilar mecánicamente, si le tienen que iniciar diurético previo, porque pues ustedes van a pensar que está dilatado, tiene mucha poscarga, no solo porque esté cerrado, sino porque no mueve el volumen, también tienen que administrar diuréticos, ¿no? Entonces, de los estudios, pues siempre tiene que ser electro, placa y obviamente el ecocardiograma. En la radiografía, a mí, o sea, mi poca experiencia, a mí no me ha tocado diagnosticar un paciente coartado con el signo del 3 porque pues, está muy difícil o muchas veces no aparece, ¿no? O sea, pero van a haber datos de crecimiento izquierdo, van a haber datos sugestivos de congestión venocapilar pulmonar que les llama la atención como por qué, ¿no? El ápex va a estar desviado hacia abajo por crecimiento izquierdo, por el aumento de la presión. Y obviamente el electrocardiograma, pues bueno, también les tiene que llamar la atención, ¿no? Que esté fuera de rangos para percentilas del paciente. O sea, siempre tienen que sacarlos. Y el diagnóstico, pues claro, va a ser el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma, donde vamos a ver una diferencial mayor de 20 milímetros de mercurio. Y parte del abordaje clínico, recuerden, siempre es tomarle la presión en las 4 extremidades al paciente. Entonces, el ecocardiograma nos va a ayudar a hacer el diagnóstico y dependiendo de lo que tenga asociado, en este caso no vamos a hablar que pueda tener una CIA, una CIB, digamos que es pura coartación, pero que pueda estar hipoplásico. Dependiendo de eso, va a ser el tratamiento. Si ustedes tuvieran un neonato crítico
que solo esté coartado, aunque pese menos valga la redundancia, el peso recomendado, y hay un hemodinamista que tenga la habilidad de hacerlo para quitar el evento agudo o el choque cardiogénico, está indicado hacer una angioplastía con balón. Entonces se abre, se rompe la íntima de la arteria, se desobstruye un poco, por decirlo así, y al suceder eso, pues mejora toda la perfusión. Muchas veces en el neonato, o sea, hay muchas comparaciones entre el tratamiento quirúrgico y por hemodinamia, ¿no? El tratamiento quirúrgico, pues, es el estándar de oro en el neonato, es la reparación o la anastomosis término-terminal, ¿no? O sea, se quita el espacio donde está estrecho, coartado y se unen los cabos, ¿no? Así como en el intestino, que si tiene algo muertito o que está isquémico, necrótico, se corta ese pedacito y se une, ¿no? Pues eso pasa en la aorta, ¿no? Pero si ya está asociado, que esté hipoplásico, pues ahí ya no se puede hacer una anastomosis término-terminal, o sea, tiene que hacerse una extendida, un avance aórtico. También hay unas técnicas que es con un flap de la subclavia, con un parche, pero pues bueno, esos tienen también sus complicaciones porque pueden presentar aneurismas. El tratamiento, tú mencionaste que el cateterismo pues tiene más probabilidad de recuartación. Sí, también la cirugía. O sea, la ventaja del cateterismo es que pues bueno, el niño entra, le quitas la obstrucción, al cabo de unos meses se va a volver a recuartar, sí, se va a volver a recuartar, pero lo vuelves a meter a cateterismo. Entonces, si lo vuelves a meter a cateterismo, le quitas la obstrucción nuevamente. Si lo vuelves, y así te lo llevas hasta que gane un peso casi de adulto y se le coloca un stent donde ya la aorta es de tamaño adulto y tú le puedes poner una malla donde tú vas a asegurar que no se vuelva a estenosar o se vuelva a recuartar, ¿no? Los criterios de recuartación pues van a ser similares, que tenga más de 20 milímetros de mercurio ahí en el ecocardiograma. Eso es lo que van a ser los datos de recuartación también. Y pues bueno, de las principales complicaciones quirúrgicas es la hipertensión, y no solo quirúrgica, sino también para la evolución del paciente. Ya al haber un remodelamiento, una manipulación del arco aórtico en donde están los vasoreceptores, pues obviamente el niño va a salir hipertenso. Esa hipertensión sí ya la tienen que manejar. Por lo general no se manejan con yecas, no, se necesita poner algo que se llama nitroprusiato de sodio en infusión. Y el nitroprusiato de sodio, pues también hay que conocer que el nitroprusiato de sodio puede intoxicar al paciente porque tiene intoxicación por metemoglobina. Entonces siempre hay que estar vigilando por cianuro, ¿no? Entonces siempre hay que estar vigilando estas cuestiones. O se puede poner esmolol en infusión. Controlada la hipertensión, pues bueno, porque pues imaginen, le quitaron el estrechamiento anatómico, pero ahora tiene hipertensión. Entonces ese corazón pues va a tener una poscarga elevada todavía, porque pues ya no tiene el estrechamiento ahí anatómico, pero ahora tiene fisiológicamente una poscarga muy elevada, por eso se tiene que manejar también. Muchos de estos pacientes a la larga, esa es la complicación con la que quedan. Hipertensión arterial sistémica durante toda su vida. Y ahí sí, pues hay que manejarlos con yecas, con algún beta bloqueador de oral, con algún ARA2, con lo que ustedes deciden y con obviamente lo que describen que es mejor, ¿no? Con lo que las guías describen que es mejor. Entonces, esas serían las cuestiones principales. Obviamente la cirugía pues va a tener riesgos de datos de bajo gasto, de recuartación, de sangrado, de infección, igual que el cateterismo. Pero bueno, si el centro donde estamos pueden hacer cateterismo y la anatomía está para hacer una angioplastia con balón, se hace. Si no, si solo sabemos hacer cirugía si nos va bien, pues hagamos cirugía, ¿no? Esa es la cuestión, pero principalmente lo que tienen que saber es el abordaje inicial, o sea, sospechar la patología, y no solo en el neonato, en el paciente grande. Tú mencionaste lo de la placa donde se ve el signo de Ressler. El signo de Ressler, yo nunca he visto nunca en un niño un signo de Ressler. O sea, eso más que nada se ve en adultos, porque pues ya es una cronicidad donde haces bueno, donde haces abundantes colaterales para la perfusión de todas esas regiones, ¿no? Y salen principalmente de la mamaria interna. Entonces, eso es lo que debemos de buscar intencionadamente en el neonato y en el niño más lactante escolar, ¿no?
esos datos clínicos y siempre pensarlo. Yo siempre pienso, me prefiero pecar de exagerado a no pensarlo, ¿no? Entonces, bueno, ya es de cada quien, pero yo les diría que pues eso deberíamos de hacer, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de coartación aórtica. ¿Dudas? No, doc, gracias. ¿No? Ok, perfecto. Pues bueno, gracias. Entonces nos vemos mañana. Me tocan a mí los casos. Gracias, doctor. Vale, cuídense. Buena tarde. Adiós. Gracias. Sí, doctora. Te pido un favor. Mm. Ir a hacer un cambio de 36 por